Estamos hoy a 26 de febrero de 2026 y estamos en cálculo diferencial. Bien, la sesión pasada, ¿con qué terminamos? Las derivadas de funciones trigonométricas. ¿Sí? Bien. Voy a retomar de ahí para revisar lo que veremos el día de hoy. Sin embargo, no voy a empezar directamente con las funciones trigonométricas, sino con un ejemplo de función de potencia, donde aplicaremos la regla de la función de potencia, que vimos que hay otra forma en la que se puede operar, se puede obtener, y vimos que no importa el tipo de número que sea la potencia, a qué conjunto numérico pertenezca, al de los números enteros, a los números racionales o al de los números irracionales, incluso el de los números reales, que son tanto los números naturales, que son con los que se usamos para contar desde el 1, que sean los enteros. Los números enteros son los números naturales, pero son los enteros positivos. También tenemos a los enteros negativos e incluso a los números racionales negativos, y si hubiera números irracionales negativos, todos esos diferentes conjuntos de números conforman el conjunto de los números reales. Los números reales son todos los que podemos conseguir, salvo los imaginarios que también podemos conseguir, como por ejemplo la raíz cuadrada de menos 1, o la raíz cuadrada de menos 1 sería un número imaginario. Variables. Vamos a poner como ejemplo de función f de x, ahora ponemos la variable y está definida por 7 veces, vamos a ponerlo al estilo europeo, 7 veces x multiplicada tantas x como sean, por ejemplo, 4 x que se están multiplicando. Ya. 7x a la cuarta potencia. ¿Cuál es entonces f' de x o y' por la derivada en x de 7x a la cuarta potencia? Aplicamos la regla de la derivada de funciones de potencia, que nos dice que la derivada será igual a n veces x de la potencia n menos 1. Esa es la derivada. Nos falta, porque tenemos un coeficiente. Tendríamos que poner la regla del coeficiente, donde el coeficiente multiplica al resto de la derivada. Entonces sería, ¿cómo lo aplicaremos aquí? La regla de la potencia y la regla del coeficiente. ¿Cuál sería entonces la derivada y' de la función 7x a la cuarta? La derivada en x de 7x a la cuarta será entonces 4 por 7 veces x a la 4 menos 1. ¿Y esto cuánto es? 28x al cubo. Pues es otra función de potencia. Entonces tenemos el coeficiente 28 y la potencia 3. Por lo tanto, a esta podríamos llamarle la función g de x, otra función diferente a f de x. G de x sería entonces la función 28x al cubo. Bueno, aquí me falta algo. Intencionalmente lo voy a dejar así. No es un error. Ahorita me doy cuenta que vale la pena. ¿Cuál será g' de x?
pues aplicamos la regla de la potencia. Sería 3 por 28x a la 3 menos 1. ¿Y esto cuánto es? Pues 28 por 3. 8 por 3, 24. Llevo 2. ¿A dónde los llevo? No sé, a pasear. 3 por 2, 6 y 2 son 8. 84 son un montón de x elevadas a la potencia 2 al cuadrado. Esta sería otra función de potencia. Llamémosla h de x. Sería entonces 84x al cuadrado. ¿Cuál será la derivada de h de x? Sería 2 por 84. Vamos a ahorrarnos lo de la derecha. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. 168. ¿Sí está bien? 2 por 4, 8. No llevo nada. 2 por 8, 16. 168x a la potencia 1. O 168x. Esta, fíjense, esta es una parábola. Esto, quién sabe, es una cosa rara. Esto es una función lineal, una recta de pendiente 168. Es otra función, una función lineal a la que estrictamente yo podría obtener la derivada. Digo, y si ya lo hice con las anteriores, ¿por qué con esta no? ¿Por qué la voy a discriminar? No me vayan a acusar ante la comisión o fiscalía, no sé, correspondiente. Entonces podríamos saber a esta i. La función i es la función lineal igual a 168x. ¿Cuál será la derivada o i' de x? 168. ¿No? Porque la potencia aquí es 1. Sería 1 por 168, 168. 1 menos 1 será 0, y aquí será 0 es 1. 1 por 168 queda 168. ¿Le puedo hacer algo más a eso? No, lo que obtengo aquí es simplemente un punto, un número. Un número. El número de y. Todas estas son y's. Y es igual a 28 raíz al cubo. Y es igual, y le puedo graficar x contra y voy a obtener voy a poder ver cómo es esta función de tercer orden. Luego tengo la función y igual a 84x cuadrada, pues esa es una parábola cóncava arriba, muy cerrada. ¿Sí? Porque x está cambiando 84 veces con cada valor de x, y está cambiando 84 veces con cada valor de x. Luego aquí tengo una recta, que también sería la función lineal igual a y igual a 168x, sería una recta muy paradita. O sea, todas son y, son variables dependientes de x. Todo surgió de y igual a 7x a la cuarta. Bueno, de 7x a la cuarta, obteniendo la derivada, salió la derivada de 7x a la cuarta es 28x al cubo. O sea, esta es, acá está, lo voy a poner acá, así nada por no dejar, y' a recordar. Esta es la derivada de la función inicial y. Mañosamente también no puse las y igual a esto, a la función y igual a g de x, y igual a 128 al cubo, y igual a 84x cuadrada, y igual a 168, y igual a 168x, y igual a 168. ¿Por qué no lo puse? Porque mañosamente, a ver, y' es la derivada de y, 7x a la cuarta, y y' es 28x al cubo. Esta y' dijimos que es otra función, la llamamos la función g de x. Yo puedo reemplazar g de x por y, pero en realidad es igual a y'. Esto es igual a y'.
Más vale que sea redundante. Este no lo rescaté del trimestre pasado. Ahora me doy cuenta por qué lo dejé. Se está acabando la tinta. No voy a acabar la tinta. Bien, y', que es 28x al cubo, que es la función g de x, a la cual obtuve su derivada. La derivada de g de x sería g' de x, que es 84x a la cuarta potencia. Es decir, este 84x ahora segundo a la cuarta. Ya estoy viendo alucinaciones. 84x al cuadrado. Este 84x al cuadrado es la derivada de 28x al cubo. O sea, derivé y'. Lo puedo escribir así. Y', su derivada. Le podría yo leer y', que es igual a 84x al cuadrado, la función h de x, y por lo tanto sería y igual a 84x al cuadrado. A esta función h de x le obtuve su derivada, h' igual a 168x. Esta entonces, 168x es la derivada de esta función y. Pero esta función y, 84x cuadrada, es y'. Entonces, a esta función 84x cuadrada, que es y', más vale que sea redundante, y', le obtuve su derivada. O sea, 168x es la derivada de y', y entonces tengo que poner el signo de derivada. ¿Cuántas primas hay aquí? Ya tiene toda la familia. Triprima. Y' es 168x, la función y de x, o y igual a 168x, x nada más, x a la. Voy a quitar potencia 1 para no confundirla como si fuera prima, a lo mejor es la hermana. 168x, a la cual también la pude derivar. La y' de x igual a 168, que sería la derivada, sería 168x es y', pero a esta y' le obtengo la derivada de y', sería y1, 2, 3, 4, tetraprima. O sea, esta derivada viene de una previa que estaba antes, o en lugar de, si en lugar de escribir así por uno para abajo, las voy poniendo de abajo hacia arriba, pues esta estaría, la tetraprima estaría arriba de la triprima, la triprima estaría arriba de la biprima, y la biprima estaría arriba de la prima, o de la prima o primera derivada. Bueno, estas derivadas se conocen como, lo voy a poner en rojo acá, derivadas de orden superior. Ojo, no confundir con el orden de función, porque de hecho va al revés. Al como superior, si esta sería una función de primer orden, esta sería una función de orden 0, un punto es una función de orden 0, la potencia es 0. Aquí la potencia es 1, sería una función de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden la primera función. Una cosa es el orden de función y otra cosa son las derivadas de orden superior. Diríamos que 168 es una derivada superior a 168x. 168x sería la derivada superior a la función 84x al cuadrado. Y así sucesivamente para arriba. Otra forma en la que le podemos llamar a este ejercicio que hice aquí es, a ver, tenía yo la función original, algo así como el pecado original, que no de original no tuvo nada,
7x a la cuarta potencia. Al ser una función no lineal, puede que me interese conocer la pendiente en diversos puntos de esa función no lineal. ¿Qué tengo que hacer? Obtener su derivada. Y ya está aquí, 28x al cubo. Pero esta otra, que también es una función de tercer orden o función cúbica, pues también sería una función no lineal y por lo tanto también podría ser necesario conocer la pendiente en algunos puntos de esa función no lineal. ¿Qué tengo que hacer? Obtener su derivada. Lo que estoy haciendo es, como aquí la derivé una vez y tengo este resultado. Ahí está, una vez. Luego, esta en realidad viene de una función previa. Sería como hacer una segunda derivada de la función original. Bueno, es otra forma de llamarlo. 28x cúbica sería la primera derivada de 7x a la cuarta. 84x cuadrada sería la segunda derivada de 7x a la cuarta. 168x sería la tercera derivada de 7x a la cuarta. Y 168 sería la cuarta derivada de la función original 7x a la cuarta. Y eso sí, mientras mayor sea el orden de la función correspondiente, podré seguir haciendo derivadas posteriores. Quinta, sexta, séptima, etc. Esto, tal día, bueno, dice, ¿para qué caramba? Sí lo he. Por ejemplo, otra vez, la dichosa física. Que de hecho, de ahí surgió del estudio de la naturaleza. ¿Cómo se llama el estudio de la naturaleza? No, no es el naturalismo. ¿De ecología? No, de la naturaleza, toda en su conjunto. El estudio, no exactamente. El primer estudioso de la naturaleza, o que trató de describir a la naturaleza, fue, bueno, que sepamos porque lo dejó por escrito, y si no él, quizás sus discípulos, fue Aristóteles. Escribió una obra titulada, escrita en español, Física. Pero era una descripción de la naturaleza basada en la observación y la interpretación de la naturaleza, la filosofía. Esta obra de Aristóteles fue una obra de corte filosófico, para tratar de entender y describir cómo es y quizás hasta cómo funcionaba la naturaleza. De ahí que llegara a decir que los objetos pesados, es más pesado el plumón, más para que sea más evidente, algo más pesado que no se rompe. Ay, qué pesado, qué pesado. Estoy pensando en pasado. Aunque viene medio vacía, la billetera ya es fin de quincena, la billetera está vacía. Está más pesada que la hoja de papel. ¿Sí? Incluso las dos se ven medio planas y con medio planas. Decía Aristóteles que los objetos pesados tienden a caer más rápido que los objetos livianos. La hoja de papel es liviana, la billetera es pesada. Si es dark, es negra, es pesada. 3, 2, 1, 0. Aristóteles tenía razón. Como 1200 años después, alguien lo desmintió. Maestro Aristóteles, usted está errado y no es porque sea caballo. Sería errado con H. Sería caballo. A lo mejor era medio güey, pero no era tan güey. Más bien le faltaba experimentar, quizá no hizo este experimento. Lo voy a repetir. Voy a cambiar la posición de ambos objetos.
En lugar de estar horizontales en su mayor superficie, la voy a poner vertical. Vamos a observar cómo se comportan. En 3, y es más, voy a poner a la misma altura la parte más baja. En 3, 2, 1, 0. ¡Brujo! Y quemaron a Galileo. No, al que quemaron fue Giordano Bruno. ¿Cayeron juntas? Sí. A pesar de que la hoja es liviana y la billetera, a pesar de estar. No, no está vacía. Tiene puros recibos de compra. Por eso está vacía de billetes. Una cosa fue la física de Aristóteles y otra cosa fue la que fundó, bueno, hasta la primera sería de Aristóteles. Y otra fue la que, les digo, aproximadamente déjenme ver si son unos 1600, no, fue como 1800 años después. Aristóteles dio más o menos por ahí del año 300 antes de nuestra era, si no me equivoco. Googleen a ver si encuentran cuándo, entre qué años vivió Aristóteles. Pero en el 1632 de nuestra era, Galilei, por cierto, ambos en la región del Mediterráneo, en la cuenca norte del Mediterráneo, solo que Aristóteles vivió en lo que era Elas, que es lo que ahora llamamos Grecia, y Galileo en la península itálica, principalmente en el norte de la península itálica, donde se desempeñó en Florencia, en Venecia, en Padua, en Pisa. No sé si le gustaban las pizzas. Él, revisando y reflexionando sobre la descripción aristotélica del mundo, lo que llegó a describir, no dejando caer cosas de manera vertical, sino dejándolas caer así. Va uno, van dos, y no importa que deje yo caer, todos van a caer igual. De esa manera, además, yo puedo hasta tomar el tiempo que tarda en caer. Y llegó a la conclusión de que, sin importar si los objetos son livianos o pesados, todos caen igual. Salvo la forma del objeto. De hecho, la hoja de papel, cuando la pongo horizontal, tarda más en caer porque el aire la va deteniendo. Y con esas observaciones, Galileo fundó el capítulo 1 de la física moderna, vamos a decir, sino no la aristotélica, que es de hace más de 2000 años, que fue el estudio del movimiento o la cinemática. Donde, aunque él todo lo describe de manera verbal, en la obra que se titula Diálogos sobre dos nuevas ciencias, que escribió, aparentemente estas observaciones las hizo él al menos 3 décadas antes, en su juventud temprana, cuando era estudiante de matemáticas en la Universidad de Padua, creo. Siendo muy curioso y además muy devoto, era católico, escuchaba las campanas, llamaba a misa, y no sé si iba a misa, pero escuchaba las campanas, escuchaba que sonaban diferente, si eran campanas grandes, campanas pequeñas, y no en el tono de la campana, el tilín, tilín, o tolón, tolón, sino la rapidez o frecuencia con la que repican las campanas dependiendo de su tamaño también. Las campanas más grandes, el badajo tarda más en oscilar que las campanas más pequeñas, y tiene que ver con la longitud del badajo. Se mueven como péndulos. Bueno, la rapidez con la que se mueve un péndulo no depende de lo que tenga colgado, no depende de si es pesado o liviano
badajo, sino depende de la longitud del badajo. Obedecería a esa misma decisión de que todos los objetos caen igual, salvo en el caso del movimiento oscilatorio de los péndulos, depende de la longitud. Entonces se empezó a preguntar cómo es que se mueven las cosas, cómo se mueven, más rápido, más despacio y por qué. Bueno, el por qué nunca lo pudo contestar, pero sí el cómo. Porque lo que hizo fue relacionar dos cantidades. ¿Y cómo se llama eso? Funciones matemáticas. Recordemos que él estudió matemáticas, aunque nunca se graduó. No sigan eso, esos son malos ejemplos. Ustedes se me gradúan cuando les toque. Están en el primer año y les quedan 3. Entonces, ¿cuáles cantidades? Posición y tiempo. Y dependiendo de dónde y cómo se muevan las cosas, esta relación puede dibujarse gráficamente relacionando, pongamos posición X, tiempo Y, tiempo T, porque sería, de hecho tendría que ser al revés. El tiempo es T y la posición en la que se encuentra el plumón a lo largo de la regla va a depender del tiempo. Ahí creo que le corto, no te voy a abandonar. Entonces, tenemos aquí dos variables. La variable dependiente, ¿cuál es? Ya lo dije. La posición, esta sería Y. Y es X, pero X de posición en el espacio, no X de coordenada cartesiana en el libro. ¿Sí? Esta sería X, esta sería Y en el sistema gráfico, pero en realidad en el fenómeno real, ¿qué estoy graficando? Tiempo contra distancia, o posición a lo largo de la regla, vamos a decir. Comienzo desde el 0, luego vas a pasar por el 1, 2, 3, 4, 5, pero va a depender del tiempo. Cuando yo muevo tal vez el plumón en horizontal, hasta antes de que caiga en el bote, igual ya sigue para allá. Vean cómo está la pobre pinta, la escasa que le queda. A ti sí te voy a abandonar. No, te voy a trasladar. Hay que te lleve el Señor que te coge, te limpia el salón. Eso lo veríamos, vamos a ponerlo en verde. ¿En verde? Sí, X. Vamos a ponerlo así nada más. Tal vez así. ¿Qué es? Una función lineal, una línea recta. ¿Cuál sería su forma general? Sería Y igual, me parece que escribía ahí Z, zorro. Y igual, ahí está, así, a M veces X, pero como comienza en el 0, pues es y en el 0, 0, pues aquí sería más 0. No lo voy a escribir, es implícito. Una función lineal, una línea recta que comienza en el origen del sistema cartesiano. Ojo. En la realidad, este sería el movimiento. ¿Y qué es la inclinación? La pendiente. La pendiente sería M. Pero en el fenómeno real, tienes M. A ver, ¿cómo definimos la pendiente de una función lineal? M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es la pendiente, así se define matemáticamente para cualquier función lineal. Ahora, Y es X y X es T.
Y es X de posición en el espacio, X es T de tiempo, el intervalo entre cada posición diferente. Entonces, ¿cuál es la relación como cociente en el fenómeno real? Es la diferencia de Y2 menos Y1, que sería X roja, X2 menos X1. Entre, díganme ustedes, T2 menos T1. Y esto es igual a delta X entre delta T. ¿Y esto cómo se llama en la física de Galileo? Velocidad. La velocidad es la pendiente de la gráfica de posición respecto al tiempo, o posición entre tiempo. Eso es para el fenómeno de, por ejemplo, el movimiento horizontal. Así como lo hice aquí el experimento. Háganlo con cualquier pelota, cualquier cosa que ruede, en cualquier superficie plana que sí sea horizontal. Y míranlo, ¿cómo lo pueden medir? Grabándolo con la cámara de video de su celular. Nada más hay una condición, tienen que poner la cámara bien apuntando perpendicular a la dirección del plano donde se va a mover el objeto, por ejemplo. Y una ventaja es que sabemos que en el video, el video es una secuencia de fotografías, de imágenes fijas, solo que pasan frente a nuestra vista en la pantalla, una tras otra, de modo que no las vemos como imágenes separadas, sino que las vemos como reemplazado al objeto de la primera imagen por el de la segunda imagen y así sucesivamente, de modo que se genera una ilusión de que lo que estamos viendo en la pantalla sí está cambiando en la realidad. De hecho, también así funciona la vista. Es nuestro cerebro el que nos hace interpretar lo que estamos viendo como algo que está en movimiento continuo, cuando en realidad lo que estamos viendo son varias fotografías que toma nuestro sistema óptico y neurológico. Que por si le llamo así porque la corteza óptica está acá, en el occipucio, en la región occipital del cráneo, de la cabeza. Y tenemos la ilusión de ver que las cosas se mueven, cambian de posición. Bueno, el segundo dato es que cada foto aparece en un intervalo de tiempo a nuestra vista o en la cámara, ¿sí? Así se registran. Y eso, el tiempo que le toma a la cámara, en las más antiguas, las mecánicas, lo que hacía es que el obturador se abría así. Y cada uno de estos tomaba una imagen, está aquí la película, se cierra y antes de que se vuelva a abrir, la película corre, hay otro pedazo de película y en ese se abre el obturador, entra la imagen, se imprime, hay la reacción química, la reacción fotoquímica, se cierra, cambia la película, va recorriéndose la cinta de película, se vuelve a abrir y se vuelve a formar otro cuadrito, otro cuadro de imagen. ¿Han podido ver cintas de películas, de veras, en los rollos? Si no, vayan a la Cineteca, ahí hay un museo de cine, y van a poder ver los rollos de película como se hacían desde el finales del siglo XIX, cuando se inventó la fotografía móvil o el cine. En Francia por los hermanos Lumière y en América por Tomás Alva Edison. No sé si era el mío. Por ahí está, pues, a lo mejor sí es tu familia, debes sentirte orgulloso. El tipo era un pirata. Se voló la película de un cineasta francés, la exhibió en Estados Unidos y cuando el cineasta francés quiso exhibirla en Estados Unidos ya nadie la quiso ver porque ya la habían visto
y entonces eso lo llevó a que no pudiera recabar el dinero que había invertido en la película y terminó quebrando. Qué gacho. La película se llamó La Voyage dans la Lune, el viaje a la luna, basada en la novela de Julio Verne, El viaje a la luna. No, de la Tierra a la Luna, de la Tierra a la Luna. Se llamaba Georges Méliès. Georges Méliès murió en la pobreza debido al pirata gringo de Thomas Alva Edison. Ok, ese fue el breviario cultural. Continuemos con esto. Son cada 30º de segundo. Delta T para el cine, delta T es igual a 1 entre 30 segundos. Un 30º de segundo. Entonces, con este dato pueden ustedes ver cuadro a cuadro su película y ver en qué posición aparece. Bueno, aquí están. Las caras no se tienen que cambiar de posición, tienen que darse. Entonces, ¿cómo va cambiando de posición el objeto? Tenemos la escala de distancia, la parte superior del cociente, tenemos aquí el valor de delta t, dividen y obtienen la velocidad. Ya sea para el movimiento horizontal o para el movimiento inclinado, el plano inclinado, que fue el que usó Galileo para poder llegar a la conclusión de que todos los objetos caigan de manera inclinada o caigan de manera libre vertical, todos caen igual. Es más, quizá Galileo hubiera querido tener su teléfono celular, sin importar si es Xiaomi o Samsung o iPhone, porque habría podido medir la caída libre de veras. Más que él a tratar de medirlo veía que no le daba tiempo de medir la posición, el cambio de posición en cada intervalo de tiempo. Entonces por eso fue que lo hizo de a poquito en el plano inclinado. Y entonces sí lo pudo medir la posición en cada intervalo de tiempo y calcular la velocidad. Pero se dio cuenta de algo, que la gráfica de la caída libre, esto sería, vamos a poner B subíndice H, la velocidad horizontal del cambio de posición horizontal, lo voy a dejar como delta X, porque tendríamos el eje de X es horizontal. Esto le daba un valor constante, o sea, como si fuera una línea recta. La pendiente o velocidad era constante. Le llamamos en física moderna movimiento uniforme, cuando la velocidad no cambia. Eso sería movimiento uniforme. Ahí está. La velocidad delta x entre delta t nos da un número constante, porque la pendiente es constante, no cambia la pendiente. Pero en el caso del movimiento inclinado y el movimiento de caída sin que algo lo detenga, como en el caso de la hoja de papel, el aire, le llamamos caída libre. En el caso de la caída libre, o inclinada, la velocidad no es constante. Por lo tanto, no puede ser delta x entre delta t. ¿Qué tendría que ser? Si lo que obtenemos en la gráfica de posición contra el tiempo, y aquí no me interesa mucho que me quede hecho con los ejes cartesianos, es nada más un ejemplo de esto. No, si lo voy a hacer hacia la izquierda porque me dé espacio. Lo voy a dibujar hacia la izquierda. Porque voy a poner aquí otra. Hacia la izquierda. Es cambio de posición, pero como es caída libre, sería el eje vertical. ¿Qué nombre le ponemos al eje vertical? Pues Y. ¿Sí? Ahora va a moverse en Y. Vertical.
Y además voy a hacer trampa y voy a poner la escala en lugar del 0 abajo, lo voy a poner arriba. Acá está el 0, porque aquí empieza a moverse cuando el objeto cae. ¿Sí? Entonces va aumentando la distancia para abajo. Va aumentando la distancia hacia abajo. ¿Y cómo cambia en función del tiempo? Lo que obtuvo Galileo al medir el cambio en Y respecto al cambio en el tiempo fue esto. En otras palabras, la velocidad no es constante. La función del cambio de posición respecto al tiempo, esta de Y verde entre X verde, no es constante. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Tratar de vivir más, unos 20 años más, y esperarse que a Isaac Newton desarrollara la dinámica dos puntos, punto y coma, dos puntos. La cinemática la hace Galileo, la dinámica la hace Newton, que es el que desarrolla la matemática con la que no contaba Galileo. ¿Cuál? El cálculo. Y en particular, la derivada. Aunque simultáneamente hubo otro cuate en el centro de Europa que llegó a al mismo desarrollo conceptual, aunque por un método distinto, de lo que se considera como, ¿se acuerdan cómo dijimos que se podía obtener la derivada en un punto? Partimos del concepto de pendiente, de la pendiente entre dos puntos. Por ejemplo, ay no, que ver que pueden que volver. Voy a exagerar la curva para que se quede mejor. La curva verde, la curva roja la voy a hacer así, más exagerada, así, porque si yo quiero conocer la pendiente en este punto, pues quizá pueda conocer la pendiente en el valor de este punto. Vamos a poner x1, y1 o t1, y1, t2, y2. Y eso me daría, ahora se va a usar la letra para que no me quede tan horrible. Tan horrible. Así. ¿Sí se acuerdan que eso lo hicimos en la primera sesión en la que pasamos a hablar de la derivada? ¿Esto qué sería? Una recta. Y como recta, tendríamos aquí este valor, este sería x, vamos a ponerle xa, aquí sería x subíndice b, déjenme quitar esta mancha que puse aquí, x subíndice b, ahí está. Y esta distancia o esta magnitud entre xa y xb le llamamos h. Por eso decimos que xb es igual a xa más h. Es una voy a poner entre paréntesis. Este es el valor en x verde, o sea, el tiempo. ¿A qué corresponde a un valor en y? ¿Cuál? Este sería, como este valor en y depende de xa, le podemos llamar f de xa. ¿Sí? Y este de acá, ¿se acuerdan qué nombre le pusimos matriz de y de do? Sería entonces, si este es xb, el valor en y aquí sería f de x, f de xb podríamos decir, pero f de xb es igual a f de x más h.
f de x más h, f de x sub a más h, estrictamente. Bien. ¿Y qué decíamos? Bueno, esta es la pendiente de esta recta verde, pero no es la pendiente en el punto XA. La pendiente en el punto XA, la pendiente en este punto, dijimos que es la derivada de y, que sería entonces, partiendo del concepto de la pendiente de una función lineal, de esa línea verde, sería entonces y2 menos y1, pero y2, ¿cuál es? Es f de xa más h, es f de xa más h menos y1, que es menos f de xa ¿entre qué? Entre x2, que sería xb o xb menos x1, que sería xa, pero ¿cómo se llama esta magnitud? H, entre h. Pero queremos la pendiente en el punto xa, ya, vamos a decir. Y eso se obtiene cuando la magnitud o longitud de h se reduce al mínimo valor posible. ¿Cuál es el mínimo valor posible? 0. Entonces sería cuando h tiende a 0, y a eso le llamamos el límite. Por eso es que la definición de la pendiente en un punto o derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. La definición matemática que habíamos dicho de la derivada. ¿De dónde sale? De tratar de obtener la pendiente no de esta recta verde, sino conforme vamos acortando la distancia entre el segundo punto y xa, que sería la pendiente en este punto. Y eso es la derivada de la función esta curva. Ahora, para el caso de la caída libre, podríamos entonces graficar la pendiente en cada punto de esta función. ¿Cuál es la pendiente aquí? ¿Cuál es la pendiente acá? ¿Cuál es la pendiente acá? Y apoyar y más allá y hasta acá. ¿Cuál sería la pendiente inicial? 0. Sería 0. Aquí vamos a graficar entonces y' contra t. Y luego va aumentando la pendiente. Para el caso de la caída libre, cuando obtenemos la pendiente en cada punto de la función cambio de posición respecto al tiempo, se dibuja esta cosa. Da una línea recta, da una cantidad que no cambia, una cantidad constante. ¿Qué es lo que estamos graficando aquí? La derivada de y entre t. Y entre t es espacio entre tiempo. Espacio entre tiempo, por definición simple, es que la velocidad general. ¿Sí? Esto sería entonces la pendiente es la velocidad. Acá la pendiente es la velocidad. Es la velocidad, no, aquí no. La velocidad es la pendiente. ¿Sí? La velocidad es la pendiente. ¿Qué estoy graficando aquí? Pues la pendiente en cada punto. ¿Qué es lo que estoy graficando aquí? ¿Qué es la derivada de y en la caída libre? Pues la velocidad. Y es la velocidad. B. T es el tiempo. Ese no cambia como variable. Es el tiempo. Entonces aquí que tengo la gráfica de velocidad entre tiempo. Ahora sería velocidad entre tiempo. Y vemos esto, ¿cómo se llama? Velocidad entre tiempo en física es ¿la qué?
Sin miedo. Fuerte. Oh, abran la boca. Oh. Aceleración. Aceleración. Sí, así es. La aceleración. ¿Qué es la aceleración desde un punto de vista matemático? La derivada de la posición entre el tiempo. En el caso de la caída libre, pues ya se vuelve medio aburrido el asunto. Porque ya nada más, ¿qué forma tiene? Es una constante. De 84x cuadrada a la derivada de 168x. De una función parabólica, su derivada es una línea recta. Sí es cierto, puedo obtener la derivada de la línea recta, pero va a dar nada más un número que ya no cambia. ¿Sí? Se murió, ya no cambia. La aceleración en la caída libre es constante. Para el caso de la caída libre, se le da un nombre y se le da otro símbolo. ¿Cuál es? La G minúscula, la llamada aceleración de gravedad, que ¿cuánto vale G? Ya se la saben de la secundaria. ¿Cuánto? 9.8. 9.81 a nivel del mar, o 0 metros sobre el nivel del mar de altura, metros entre segundos cuadrados. ¿Por qué segundos cuadrados? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? ¿Cuál es la unidad de velocidad? Posición, ¿cómo medimos la posición? Aquí está, en metros. Entre la unidad del tiempo, el segundo. No el primero, el segundo. De eso de ahí viene. Eso sería cuestión de otra historia, la cual ya no la voy a contar ahorita. Los voy a dejar. Ay, se las cuento el lunes y ustedes no van a dormir de aquí al lunes. Y van a estar con sus compañeros que no han dormido. Ok. Bien. Entonces, la velocidad es metros entre segundo. ¿Por qué las unidades de la aceleración son metros entre segundo? Porque son la velocidad metros entre segundo y el tiempo es segundo. ¿Cuál es la pendiente? Metros entre segundo, vamos a decir, entre 1. Y por ley el sándwich, o la hamburguesa, el hot dog, la torta de jamón, no, la torta de tamal, vitamina doble T, es el tamal por el tamal y el bolillo por el bolillo. Y estamos en México. Y no es la ley del sándwich, la ley de la torta de tamal. ¿Qué sería entonces? Metros entre metros que da metros y segundo por segundo nos da segundo cuadrado. De ahí viene la unidad de aceleración. Ahora, esto es en caso de la caída libre. Ya, se acabó. Pero salvo eso, como cuando se tropiezan y caen, o cuando los jala su perro y los tira. No, estuvo más emocionante. Porque no fue caída libre, fue movimiento parabólico. Y además iba yo jalado por la correa. No sé si alcancé a planear un poco y variar. A veces, o no a veces, muy frecuentemente, cuando tenemos fenómenos de movimiento, a veces porque estamos bailando, hay música que nos vamos a bailar. Y sí, dependiendo del estilo musical, puede bailar lo que llamamos el ritmo. ¿El ritmo qué es? Notas entre segundo. 1, 2, 3, 4. ¿No puede ser? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Serían 4 cuartos. O puede ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Serían 3 tercios. Y hay variantes. La música más común, las composiciones musicales más comunes no cambian el ritmo. Una vez que está establecido si es 2 cuartos, 4 cuartos, etcétera, o 1 tercio, o lo que sea, no varían.
Pero hay piezas musicales que han hecho genios de la música, que en la misma pieza musical modifican el ritmo, modifican la velocidad con la cual se ejecutan las diferentes notas de la pieza. Y si graficáramos los compases entre el tiempo, quizá obtendríamos no funciones lineales ni curvas de una sola curva. Quizá podría variar la curva, como en las funciones cúbicas, ¿sí? O cuando tenemos funciones compuestas. Hay fenómenos, de hecho, en los cuales el fenómeno de movimiento común de cualquier persona, sea a pie o en vehículo, vas caminando por la calle y pues vas a la UAM, a clase de cálculo diferencial, pues sale con tiempo, pues cuando ves el reloj en la torre, ¿qué hiciste? Aumentaste la velocidad, has acelerado, has pasado una función lineal a una función no lineal. De repente dices, ah, no, ya llegó el autobús, me voy a tomar, o el tercero, el que sea, o el Uber. Y entonces disminuyes tu velocidad para detenerte. Has cambiado la velocidad ahora en una aceleración negativa. En lugar de ser una curva que aumenta su pendiente, vas ahora a una curva que disminuye su pendiente. ¿Cómo sería la gráfica de el cambio de la velocidad en el tiempo en un movimiento natural de cualquier cosa que se mueva en el universo? Porque no solamente somos los humanos los que nos movemos, a veces nos acompaña el perro, a veces nos lleva el perro. O voy ya llegué al metro, meto mi, ya no metemos boleta, ¿no? Acercamos la tarjeta, yo nada más enseño mi INAPAM y ¿qué pasa? Es la ventaja de pasar de los 60 en México. Y entonces, si graficáramos eso, el movimiento de cualquier ser vivo, pues no tendríamos una función simple de una sola forma. Podría ir cambiando y entonces la derivada de ese movimiento podría no ser una línea recta. Podría ser a su vez otra función no lineal. Entonces, a esa segunda función no lineal, quizá nos interese averiguar cómo cambia la aceleración, vamos a decir, d en dt de a. A ver, veamos. Aquí lo que tenemos finalmente, la aceleración es dv en dt. Es la derivada de la velocidad del tiempo, es la aceleración, que sería la primera derivada de dy en dt. Esa sería la velocidad en y o en caída libre. Bien. Lo aburrido de la caída libre normal es que nos da un valor constante. Hemos llegado a la última derivada en la que obtenemos un número. ¿Sí? Salud, efectivamente. Pero cuando la gente salta de aviones, no salta en caída libre realmente. Incluso usa su fricción con el aire para variar la velocidad de caída. ¿Han visto alguna filmación? ¿No han practicado el paracaidismo? Yo no, he practicado buceo, pero el paracaidismo no. En alguna ocasión, pues cuando estaba tomando el curso de buceo, uno de los miembros del grupo era paracaidista y me invitó a... Oye, Raúl, vamos a saltar en paracaídas, yo te enseño cómo. Le digo, ¿sabes qué? No, mira. Yo le hago caso a Galileo y a Newton. Y Arquímedes nos muestra que si cambiamos nuestra densidad, podemos flotar. Y yo le decía en el curso de buceo, mira, es más seguro el buceo que el paracaidismo. Incluso el buceo con el cilindro, con el tipo scuba. Suponiendo que algo fallara en el equipo o se te acaba el aire, simplemente te dejas, sueltas plomos, te quitas el cinturón de plomos y flotas. Punto. Con las medidas correspondientes para de seguridad, de salvaguarda para no tener accidentes por descompresión. Pero saltas del avión, del vehículo aéreo,
en el paracaídas. Si el paracaídas no abre, y entonces, ¿dónde dejé la estampita del santo? Nada más traigo la de Blue Demon, no la del santo, que nos quedaba claro. Te encomiendas al santo de tu devoción. Si te falla el paracaídas, por eso llevan los paracaídas de emergencia. Y si falla de emergencia, pues, ¿sí? Hay gente que le encanta, bravo, felicidades, bien, vaya con Dios, José. No vaya con Dios, no se mate. Hay actividades humanas con mayor nivel de riesgo y con menor nivel de riesgo. Uno debe ser consciente del riesgo correspondiente para decir si lo hago o no lo hago. Es una decisión personal. Salvo que sea una labor profesional, entonces sí ya vas, firmas un contrato y te atiendes a las consecuencias del contrato. Entonces, sin embargo, la caída libre en paracaidismo no es realmente caída libre. Pueden ir manejando hasta cierto punto cómo caen, simplemente cambiando su superficie, porque al aumentar la superficie aumenta la interacción con el aire, aumenta la fricción, y es una fuerza que se opone a la fuerza de gravedad. Incluso no sé si han visto, algunos usan unos trajes que parecen como de ardilla voladora. ¿Sí? Es más, así funcionan las ardillas voladoras, no son voladoras, son planeadoras. Por cierto, lo que uno tiene que hacer cuando ve a futuro y cómo hacer las cosas, lo que uno hace es planificar, no planear. Si estás planeando, a lo mejor luego estás como sopilote estreñido. ¿Sí saben cuál es el síndrome del sopilote estreñido? Los que planean y no obran. Se la pasan a hacer puros planes y no hacen nada. Se llama, ¿cómo le llaman ahora? Esa actividad en la que haces todo y no haces nada. Están procrastinando. Los procrastinar es ser el sopilote estreñido. Bueno, ok, continuemos con esto y terminemos. Entonces, podríamos obtener la derivada del cambio de posición en el tiempo, o la derivada de la posición en función del tiempo, y tenemos la velocidad del fenómeno correspondiente. Podríamos hacer, quizá no velocidad de movimiento, sino quizá rapidez de cambio de individuos en una población. Estamos estudiando la cinética de poblaciones, no se llama cinemática, se llama cinética. Tomamos la raíz cine, que es kinetos, movimiento en griego, para poder aplicar este concepto de cambio en función del tiempo a cualquier fenómeno que se quieran imaginar. ¿Cuánto tiempo tienen que dejar la masa en el horno para que se haga el pastel o los panquecitos? Tenemos que tener idea de cuánto tarda en cocerse la sustancia correspondiente a la temperatura indicada. ¿Sí? Tendríamos que hacer una gráfica de cambio químico, porque la cocción es un fenómeno químico en función del tiempo. Podemos estar interesados en conocer la velocidad de las reacciones químicas si hacemos gráficas de cinética química, donde lo que estamos midiendo no es cambio de posición, preocúpate si cambia de posición el pastel. O cambia de posición el reactivo. No, cómo cambia, cómo se va transformando dentro del reactor los reactivos que colocamos en función del tiempo, y obtenemos curvas, obtenemos funciones no lineales. ¿Qué tenemos que hacer para analizarlas? Usar el concepto de la derivada. Puede ser que sea no cualquier reacción química, sino quizás sean reacciones químicas dentro de organismos. Las reacciones químicas en los organismos están catalizadas por moléculas que se llaman enzimas. Entonces estamos hablando de cinética enzimática, y deberíamos usar entonces los principios de la derivada, del cálculo, para poder entender cómo actúan las enzimas con los sustratos en las reacciones bioquímicas. O quizá se trata de, sí, dentro de un organismo, pero no es una reacción química natural o bioquímica, sino porque estamos tratando un cuadro clínico patológico, alguna enfermedad. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Usamos
la terapéutica medicamentosa, me diría mi profesor de farmacología. ¿Eso qué es? El uso de fármacos. Pero tenemos que saber cómo se transforma el fármaco dentro del organismo, cómo interactúa en el metabolismo, y entonces hacemos estudios de cinética de fármacos o farmacocinética. Eso nos va a decir, por ejemplo, a personas con diferentes características qué tanto medicamento se le debe dar y cada cuánto se tiene que dar la siguiente dosis. ¿Cómo lo conocemos? Si conocemos la velocidad de transformación del fármaco. Entra el fármaco, se va por la vía correspondiente, se va a plasma o se va al órgano blanco y ahí empieza a transformarse y está actuando de la manera esperada. Pero está transformándose, está dejando de haber fármacos, se está consumiendo el fármaco hasta que haya una concentración mínima terapéuticamente activa. ¿Qué se requiere? Volver a aumentar la concentración para que tenga la concentración terapéutica adecuada. ¿Cuánto tardo? Necesitamos conocer la velocidad con precisión. ¿Qué necesitamos hacer? Usar métodos de cálculo diferencial o la derivada de la función correspondiente. Desde ahí la importancia de entender esto. Y digo, no siempre se obtienen curvas simples. Podríamos entonces quizá tener la necesidad de obtener una derivada adicional. ¿Cómo se está transformando en una velocidad? Sino la aceleración. ¿Qué tanto está cambiando la transformación? Quizá se está yendo a hígado el medicamento y por eso se está acelerando su metabolización. Y quizá esta aceleración no nos dé un número constante. Aquí A en la caída libre, que es G, es un número constante. Pero en este tipo de fenómenos la aceleración no es constante. Quiere decir que tendríamos que obtener la derivada de la aceleración en función del tiempo. ¿Y esto cómo se llama? Pues se llama Juanito, porque no sé cómo se llame. Es un fenómeno real en física. Y en ningún libro de física van a encontrar cómo se llama la derivada de la aceleración en función del tiempo. Ahí los físicos, como dicen, no, ya no nos metemos. El caballo es esférico y carece de fricción. Bueno, ok. Ahora, hay algunos casos interesantes. Y ahí, pues, que decidí, viendo que el tema que vimos la última clase, que terminamos viendo las funciones trigonométricas, las derivadas de las funciones trigonométricas, podemos tener casos como los siguientes. Voy a ponerlo así, luego acá, luego acá, luego acá. Vamos a ver. Voy a tener que poner todas las escalas. Voy a comenzar con este, dibujando así. Sería, vamos a ponerla aquí, acá, acá y acá. Tenemos estas. Acá la siguiente, que sería esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno, 2, 3, 4, 5 y esta de acá. Bueno, pero me sobró una. Ok. ¡Au! ¡La vivo! Habría que ver cuál es su derivada, su segunda derivada. Vamos a comenzar con y igual al seno de los coeficientes son 1, para no complicarnos la existencia. Tengo entonces aquí
X, donde recordemos, X es un ángulo. Por eso no lo pongo como teta, es X. X es teta, nomenclatura tradicional. X, X, X. X es la misma, es el ángulo, es el mismo ángulo. Y aquí, ¿cuál es la forma de la función seno? Pues sería, es esta. Más o menos. ¿Sí? Aquí sería una pi, aquí sería 2pi, o sea, un ciclo, un periodo. Acá sería 4pi, el segundo periodo. Y vamos a ponerlo así. Bueno, aquí me quedó horrible esta parte. Aquí. Esta última parte de la función. Más o menos. Es la función seno de x. Si derivamos seno de x, y', ¿cuál es? El coseno de x. Si graficamos el coseno de x, vamos a tener a ver, 0, 0, aquí es máximo, aquí es, ok, ya está, es así. Ahí está. Aquí la pendiente es máxima, 1. ¿Sí? Esta es la pendiente 0. Aquí la pendiente es máxima negativa, menos 1. Aquí la pendiente es 0, aquí está. ¿Sí? Luego aquí la pendiente es máxima positiva, 1. Luego la pendiente vuelve a ser 0, aquí está, y así sucesivamente. Ahora, esta es la función y igual al coseno de x, esta de aquí abajo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues aquí la pendiente es 0. Aquí la pendiente es máxima negativa. La pendiente es máxima negativa. Luego vuelve a ser 0, luego máxima positiva, 0, máxima negativa, 0, máxima positiva, aquí, luego otra vez 0, luego máxima negativa, y luego, aquí me quedó chueco, me quedó corrida hacia la izquierda. Así. Aquí es 0, entonces se grafica de esta manera. Aquí es 0, esta es, entonces vamos a graficar ahora la derivada de esta. ¿Sí? O sea, aquí sería la primera derivada, es esta. Esta sería la derivada de la función coseno. Acá está. Y' es el coseno de x. Bueno, de aquí dibujé la función coseno, pero la función coseno es la derivada del seno. Aquí, ¿cuál es? Esta entonces y', no y', perdón. Esta es y'. Es esta de acá. Ok, ahí está. Y'. Luego, aquí esta, ¿qué función es? No sé, esta es la función seno. Esta es la derivada del coseno. Esta es la derivada y' del coseno del. No, la voy a poner así. Tengo que escribir mejor, para que me quede más claro tengo que escribirla en el formato este. Sería esta de aquí, de
en dx del coseno de x. Es esto, la derivada del coseno de x. Voy a obtener aquí entonces, en esta última, déjenme borrar aquí la J de Juanito. Aquí voy a dibujar en este eje la derivada de no sé qué, que sería entonces esta de aquí sería la segunda derivada de el seno de x, o sería entonces, sí, ok, está bien, la derivada de la segunda derivada del seno de x. ¿Cuál es la derivada de esta función? Aquí la pendiente es máxima negativa, ¿sí? Estaría entonces aquí. Aquí la pendiente es 0. Luego aquí es máxima positiva. Aquí es 0. Aquí es máxima negativa. Aquí está la otra. Luego aquí es 0. Por favor, no se mueran. Aquí es máxima positiva. 0. Máxima positiva. Aquí me equivoqué en esta. No, es que es la de arriba. Luego sería aquí 0. Esta es máxima negativa. Aquí es 0. Aquí es máxima positiva. Vamos a quedar aquí. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Se dibuja así. Estas dos, ¿cuáles funciones son? Esta es la segunda derivada de la función seno. Esta. ¿A qué se parece? Se parece al seno, pero aquí A es igual a 1, la amplitud. Aquí A es la misma, la amplitud es -1. Bien, si aquí tengo el coeficiente A, y ahora sí lo voy a escribir, bueno, ya voy a escribir toda, ya me lo borré. Sería Y es igual a A por el seno de X. Bien, aquí A es positivo, por lo tanto esta sería entonces el seno de X. ¿Esta cuál es? Si A, esta función es A por el seno de X, donde A es igual a -1, sería entonces el menos seno de X. La segunda derivada del seno de X es el menos seno de X. Esta sería la tercera derivada. Pues Y'. ¿Cuál es la derivada de Y? La derivada de esta función, que sea la derivada del coseno de X. La derivada del coseno de X es el menos seno de X. Entonces, esta función aquí sería el menos seno de X. ¿Cuál es la derivada del menos seno de X? Aquí tengo media onda. ¿Sí? Comienza la gráfica con media onda negativa. Acá tengo en el coseno de X media onda positiva. O sea, es lo mismo, pero más barato. No es lo mismo, pero al revés. Aquí tengo la amplitud de A igual a 1 en el coseno de X. Aquí tengo A igual a -1. ¿Cuál es esta función? La tercera derivada del seno de X
sería A o el coseno, no, sí, o el coseno de X, donde A es igual a menos 1, y entonces la tercera derivada de la función seno de X es el menos coseno de X. Bueno, ¿y todo eso qué? Ya, bueno, lo que estoy viendo es que tanto las funciones de potencia, dependiendo del orden de la función, como las funciones trigonométricas pueden tener derivadas de orden superior, o primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. ¿Cuál es la cuarta derivada? Aquí llegamos hasta la cuarta derivada, ¿no? Que nos da un número constante. ¿Cuál es la cuarta derivada de el seno de X? Obtengamos la derivada del menos coseno de X. A ver, veamos, lo voy a hacer en verde. Lo voy a hacer todo aquí no me cabe, porque me faltó un pizarrón. Lo voy a hacer acá arriba. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la pendiente? 0, porque es donde está. Si hubiera valores negativos, la onda seguiría hacia valores negativos de X. Entonces la onda seguiría para acá. La pendiente aquí es 0. No vamos a ver el número, sino vamos a la punta. Va a ser aquí. Ahí está. 0. Aquí la pendiente es máxima positiva. Diríamos que más 1. Luego la pendiente es 0. Luego máxima negativa, menos 1. Luego la pendiente es 0. Y luego máxima positiva. Luego 0. Luego máxima negativa. 0, máxima positiva, 0, máxima negativa, etc. ¿Cuál es y tetraprima o la cuarta derivada del seno de X? Seno de X. O sea, he vuelto al origen. ¿Cuál será la quinta derivada del seno de X? El coseno de X. ¿Cuál será la sexta derivada del coseno del seno de X? El menos seno de X. Y volveremos a empezar. Aquí no hay más que hasta la cuarta derivada, porque entonces entro en un loop, en un asa, en un ciclo que se repite y se repite y se repite y se repite. Mucho cuidado cuando tengamos la necesidad de buscar derivadas superiores de algunas funciones, porque podríamos sí, quizá encontrar la última función, el último valor constante donde ya no cambia, entonces no, ni siquiera ya es una función. Sea la última derivada de derivadas superiores a una función original. El otro caso es que encontremos que se repite y regresamos a una función previa que sería la función original. Pues ya no tenemos más que hasta cuarta, en el caso de la función seno en particular, tenemos hasta la cuarta derivada. O más bien, para efectos prácticos hasta la tercera, porque la cuarta es la misma función. No tiene sentido obtener la cuarta derivada de la función seno de X. Esto para que no revisen, cuando se topen por ahí en el metro con alguna derivada, tengan cuidado, pregúntenle de qué orden es y me lo platican la próxima semana. Hoy terminamos. Ahora sí.